muchísimo gusto saludarte, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, hay dos temas de los que quiero platicar contigo. Uno es este paquete de apoyos que se presentó hace unos días para la relocalización y otro, este reconocimiento que se le da al gobierno mexicano por ser el más grande emisor de bonos sustentables. ¿Por cuál quieres empezar? No, pues si quieres empezamos por los decretos. Prácticamente lo que se ha visto en los últimos meses es hemos estado tratando de facilitar incentivos fiscales con un fin muy específico, que es que las empresas que quieran establecerse en México no solamente tengan estos incentivos, sino que los incentivos generen una dinámica de aceleración en su inversión. Y esto implica que les tenemos que dar ciertos incentivos que generen una mayor tasa de rentabilidad para las empresas. Entonces ya tenemos dos decretos, son los decretos, tradicionalmente le llamamos el del Istmo, pero en realidad se llama incentivos fiscales para los polos de desarrollo de bienestar en el Istmo de Tehuantepec, y los que operan de manera sectorial, que también le decimos un poco como nearshoring. Estos decretos ya están prácticamente publicados en el Diario Oficial de la Federación y estamos entrando en una etapa de diseminación de la información para que las empresas pues conozcan los detalles, empiecen ya a seguir el proceso de registrarse para poder acceder a estos incentivos y que puedan comenzar a beneficiarse de ellos. Gabriel, básicamente, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Pues mira, el primero que opera en el Istmo opera solamente, digamos, en zonas geográficas, en polígonos, que comúnmente en el mundo se le conoce como zonas económicas especiales. Entonces, en el Istmo tenemos 10 zonas económicas especiales o 10 parques industriales, y ahí lo que les estamos dando, son deducciones de IVA cuando hay compras entre los polígonos, y también deducciones de ISR contra las inversiones que realicen. De igual manera pueden deducir el gasto de capacitación que realicen las empresas contra su pago de ISR. En el caso de los incentivos que operan de manera sectorial, es decir, en los sectores de aeronáutica, farmacéutico, equipo médico, microprocesadores, electrónicos, independientemente de dónde estén, en cualquier estado de la República, si una empresa está en estos sectores, también pueden acceder a la deducción inmediata del ISR contra todas las inversiones que realicen, igual contra los gastos de capacitación hasta el 20%. Esto pues está impulsando, más bien está enfocado a que se logre acelerar las inversiones y al mismo tiempo que también formen capital humano relacionado con la relocalización de empresas. Al principio de este gobierno, finales del gobierno pasado, principios de este gobierno, se estaba hablando mucho de las zonas económicas especiales, ya se iban muy avanzados. Durante este gobierno se paró. ¿Se está retomando el mismo? ¿Cuáles son las diferencias con las zonas económicas especiales que se trabajaron a finales del gobierno pasado y señaladamente la que estaba en Yucatán? Sí, bueno, había un programa de zonas económicas especiales que se canceló, y se canceló por una razón muy clara: nadie las estaba usando. México, antes de tener el programa de zonas económicas especiales, se basaba bastante en un enfoque de recintos especiales fiscalizados, que es prácticamente lo mismo. La razón por la que los quitamos es que, digamos, había cerca de 10 nuevas zonas industriales, pero ninguna estaba siendo utilizada y no había un enfoque de promoción para que estas zonas se desarrollaran. Entonces, no es que canceláramos las zonas económicas, más bien pues no se estaban desarrollando. El concepto de zonas económicas especiales ahora está operando pues en los 10 parques de desarrollo del Istmo. Los parques ya están en fase de desarrollo, se están licitando los terrenos, ya están en una etapa más avanzada que lo que estaba el programa de zonas económicas especiales anterior. Bueno, y ahora creo que hay una nueva visión, se están discutiendo mucho si cada estado podría tener una zona económica especial o este tipo de enfoques, pero la diferencia es prácticamente que ahora sí lo estamos utilizando. Estamos focalizando incentivos en esas zonas geográficas exclusivamente, y las empresas ya lo están analizando, ya están intentando registrarse en el proceso para poder beneficiarse de los incentivos. Parece que es una pregunta de fundamento, pero es necesaria. ¿Por qué son importantes estas zonas económicas especiales? Las zonas económicas lo que generan es como si fuera lo voy a tratar de usar una analogía, es como si sembraras una semilla que después va a ir, no solamente va a dar una planta, sino que se va a ir esparciendo. El objetivo de la zona económica especial es atraer o facilitar la inversión en esa zona geográfica para que después se generen economías de aglomeración, como usualmente se conoce.
¿Esto qué significa? Que se genere dinamismo económico alrededor de la zona económica, provisión de servicios, cadena de proveedores, inversión en infraestructura, hay desarrollos inmobiliarios complementarios, y esto lo que va generando pues es como un efecto de círculos donde se va incrementando la actividad económica. Funciona muy bien en zonas donde usualmente no existe estas economías de aglomeración. México ha sido súper exitoso históricamente haciéndolo, así se desarrolló Cancún. Así se desarrolló también el norte del país, la zona manufacturera que tenemos en la frontera norte, también en el corredor del centro con toda la industria aeroespacial, con inversiones de infraestructura focalizadas, y sobre todo el corredor de occidente también, que actualmente está muy volcado a la industria de microprocesadores. Ahora bien, ¿cuáles son estos incentivos y qué tiene que hacer quien esté interesado en tomarlos? El proceso principalmente es registrarse con el SAT, pues obviamente hay una serie de requisitos, tienen que estar en los sectores indicados, tienen que presentar toda la información y a partir de ahí registrarse en el SAT para que el SAT le pueda dar seguimiento a las operaciones de estas empresas y entonces puedan deducir frente al SAT las inversiones que realizan. El proceso en realidad es muy sencillo, los requisitos también no son, pues es el RFC, que no tengan adeudos con el propio SAT. Obviamente que sean empresas formales, y también algo muy importante es que establecimos metas de empleo, sobre todo en el Istmo. Entonces las empresas van a poder deducir más si alcanzan ciertas metas de empleo, es decir, si su plantilla laboral o si están generando, digamos, muchos empleos, hay umbrales para cada sector y podrían inclusive beneficiarse de mayores incentivos. Entonces está diseñado como para tratar de alinear objetivos de generación de empleos al mismo tiempo de inversión. El proceso pues, lo tienen que seguir con el SAT, y lo que estamos haciendo es publicar una página de internet con los detalles. Hay una sección ahí de preguntas frecuentes también que ya nos han hecho las empresas, y lo que queremos es facilitarles en una sola página de internet toda la información necesaria para que puedan estudiar los incentivos y seguir el proceso de registro ante el SAT. ¿Qué página de internet es esta? Está en la página de Hacienda, digamos es www.estímulosfiscales.gov.mx. Oye, y me llama la atención, ¿son metas de empleo directos o los indirectos? Porque finalmente estos centros de aglomeración lo que generan son muchos más empleos indirectos, ¿no? De desarrollos adicionales, de desarrollos complementarios, de servicios. ¿Cómo opera para esto? No, operaría solo sobre los empleos directos que generen las empresas, pero claro, es más difícil medir los indirectos y de hecho van a tomar más tiempo. Entonces lo queremos hacer muy sencillo para que las empresas tengan metas muy claras de empleo directo. Claramente lo que estamos esperando es que haya una mayor generación también de empleos indirectos, como los que mencioné, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que en el Istmo quieren poner su cadena de proveeduría. Hay otras empresas que también, por ejemplo, van a mudar gente y entonces harían desarrollos inmobiliarios, de servicios, por ejemplo, de entretenimiento, de comida, etcétera. Todo eso va a ir asociado a los parques, también educativos. Y de hecho, algo importante es que la relocalización tiene que beneficiar no solamente, obviamente al país, pero tiene que beneficiar a la población en general. Y por eso es que estamos no solo poniendo metas de empleo, sino que le estamos dando facilidades a las empresas, porque si capacitan a su personal, también lo puedan deducir y esto no sea un costo que les genere, algún tema de competitividad mientras se están relocalizando en el país. Oye, ¿y cuál ha sido este arranque? Porque finalmente se anuncia la semana pasada, pero ¿qué hemos visto? ¿Qué ha pasado? El año pasado estuvimos, más o menos, vimos cerca de poquito más de 100 anuncios muy fuertes de empresas multinacionales que estaban ya diciendo queremos estar en México. Hay una zona preferida para las empresas que es el norte y usualmente es la ciudad de Monterrey. Se está viendo mucho movimiento entre Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, y ahora se empieza a ver ya en el estado de Coahuila, porque precisamente en Monterrey ya no hay tanto espacio. Las empresas ahora están ponderando muchos factores para poder relocalizarse en México, pero uno de ellos, y no es determinante, son los incentivos. Lo que estamos ya viendo es que ya hay empresas que están pidiendo el proceso, están intentando ya registrarse, están juntando la documentación. Entonces pensamos que en las siguientes semanas, meses, ya probablemente empresas ya van a quedar formalmente registradas para utilizar los incentivos. Oye, ahora déjame, si te parece bien, llevarte a este tema. Pues, un gran emisor, México, el emisor más importante de bonos sustentables, y ese ha sido uno de tus grandes temas, ¿no?
Sí, pues prácticamente hemos tratado de que México sea el mercado financiero donde haya la mayor operación de activos relacionados con la sostenibilidad. La importancia de esto son muchas. Una es que, bueno, desarrolla el mercado y vamos a tener más fuentes de financiamiento, no solamente el gobierno, sino nuestras empresas, pero también cuando los mercados alinean objetivos son muy eficientes. Y cuando los instrumentos de deuda o los instrumentos de acciones están vinculados a objetivos de sostenibilidad, lo que van generando es como un efecto de arrastre del resto de la economía, también incorpore estos criterios. México hoy tiene uno de los mercados de deuda más grandes en pesos y también hemos ido desarrollando, digamos, nuestros mercados internacionales en dólares, en euros y en yenes. Entonces, hoy, el día de hoy en Londres nos dieron un premio también por una de las transacciones de activos sostenibles más grandes que se ha realizado en Latinoamérica. Nos lo dio The Climate Bond Initiative. Es una empresa, es una agencia londinense que reconoce los esfuerzos que hacen los países para ir generando pues activos financieros que estén ligados con el cambio climático, la descarbonización de la economía. Y bueno, México es uno de los más importantes hoy en Latinoamérica. Yo me atrevería a decir que es el mercado más grande de activos ligados a la sostenibilidad. ¿Por qué desarrollaste, o sea, por qué se dedicaron tanto en Hacienda? ¿Por qué tú personalmente se dedicaron tanto a desarrollar este mercado? Bueno, el primero es el compromiso de tratar de alinear y sobre todo de movilizar recursos hacia el combate al cambio climático y la descarbonización de la economía y también sin dejar de lado que existen también brechas sociales y por eso hablamos de sostenibilidad. Los bonos pueden ser verdes o sociales. Nosotros llamamos que los bonos son sostenibles porque incluyen los dos elementos, los retos asociados al cambio climático y a la sostenibilidad. Asociado también al cambio climático está la biodiversidad. Entonces hay un primer factor por lo cual lo decidimos hacer es tratar de alinear a toda nuestra economía a través de nuestros mercados financieros para que tengamos una mayor movilización de recursos hacia estos objetivos y que podamos, bueno, acelerar el paso al combate al cambio climático y al cierre de brechas sociales. Pero hay un segundo factor que es más financiero y no está tan ligado al cambio climático. Los inversionistas hoy, internacionales y nacionales, piden más o están demandando cada vez más activos que están relacionados con la sostenibilidad y que tienen impacto. Y por eso ahora le llaman a estos bonos de impacto. Los países y las empresas que no desarrollen estos enfoques o no desarrollen estas estrategias de financiamiento probablemente van a enfrentar ya restricciones de liquidez, es decir, los inversionistas ya no les quieren comprar esos bonos, quieren bonos que tengan un impacto relevante en los temas que pueden ser de biodiversidad o sociales. Entonces, tratar de ampliar nuestra base de inversión, nuestras bases de financiamiento y tratar sobre todo de desarrollar estos mercados también tiene que ver con que no nos quedemos sin acceder a estas bolsas de liquidez. Hoy casi todas las empresas ya están desarrollando programas de sostenibilidad, los gobiernos también, y nosotros lo hicimos muy a tiempo porque no solamente lo empezamos hace 6 años, sino que lo hemos hecho de manera muy acelerada y hemos desarrollado el mercado de manera también muy rápida, a comparación con otros mercados que desarrollamos en décadas anteriores. Entonces creo que es muy importante no solo por el compromiso con el cambio climático y las brechas sociales, es también importante para la viabilidad financiera de nuestras empresas y de nuestra economía y el gobierno en general. Se le ha criticado al gobierno el manejo de la deuda. ¿Tú cómo lo calificarías? No, yo la deuda, digamos, ha sido muy clara la política de endeudamiento que ha tenido y sobre todo el manejo de la deuda que ha tenido esta administración. La deuda tenía una senda creciente que usualmente de manera teórica se le conoce como una senda explosiva. Antes de 2018 la deuda había venido subiendo del 30% a casi el 55%. Y nosotros lo que hicimos más bien fue estabilizarla. Romper esta tendencia era importante porque si no actualmente la deuda estaría cerca del 68% del Producto Interno Bruto. Hoy la deuda la tenemos en 46%, entonces está estabilizada, está abajo del 50%, es sostenible, no solamente lo decimos nosotros, los analistas de las calificadoras, inclusive el Fondo Monetario Internacional, cuando hacen sus análisis, identifican que la deuda de México está en una senda de sostenibilidad, está estable y está anclada, es lo más importante. Yo creo que la política de endeudamiento y sobre todo de manejo de deuda que hemos realizado en estos 6 años ha sido bastante exitosa. Hemos abierto acceso a 2 mercados muy importantes, uno de ellos es el mercado de deuda sostenible. Entramos a nuevas bolsas de financiamiento en los mercados más líquidos, Estados Unidos con dólares, en euros y en yenes,
pero también entramos a un nuevo mercado que es el mercado Formosa en Taiwán. Entonces, el día de hoy, nuestra deuda no solamente está bien percibida, tiene muy bajo riesgo, ampliamos los plazos de vencimiento, tenemos acceso a nuevas fuentes de financiamiento y también lo estamos haciendo a menores costos. Esto es muy importante porque en un ambiente de altas tasas de interés es importante que podamos tener una diversificación de mercados que nos permita escoger dónde nos puede salir más barata el financiamiento. Gabriel, se dice mucho que le va a quedar una bomba a la siguiente administración, que en el 25 va a haber graves problemas. Tú has dicho aquí en este programa y en otros foros que no lo ves así. ¿Sigues sosteniendo eso? No, definitivamente, no estamos dejando una bomba, de hecho estamos trabajando y muy enfocados en que tengamos un muy buen cierre financiero, sobre todo, esta administración termina el último día de septiembre, claramente el año fiscal acaba hasta diciembre, pero esta administración acaba en septiembre, y lo que estamos haciendo es tener un buen cierre financiero, cumplir con los balances que nos aprobó el Congreso, hemos refinanciado la deuda, eso es muy importante porque los vencimientos de deuda externa en 2025 prácticamente ya no los va a tener que enfrentar la administración, eso les va a quitar presión en el arranque de la nueva administración. El déficit es de una sola vez y se puede reducir. Hay mucha gente que está criticando que no ven factible que se reduzca el déficit, yo no concuerdo con ellos. El parte del déficit, de hecho, son efectos contables sobre los activos financieros, no es que se esté gastando más. Y finalmente lo que creo que vamos a observar en los siguientes meses, sobre todo conforme nos acerquemos a septiembre, es una transición financiera bastante ordenada y la siguiente administración va a tener esta flexibilidad para redefinir su programa económico, ¿no? Sí, claro, pero tú no verías un problema. No, yo no veo un problema. La economía mexicana está sólida, tenemos un mercado financiero súper capitalizado, robusto, fuerte, no tenemos desequilibrios macroeconómicos, por ejemplo, no se está bien, la balanza comercial y la de cuenta corriente están prácticamente equilibradas. De hecho, estamos viendo una reducción muy importante en el déficit comercial. Somos la principal economía sociocomercial de Estados Unidos. Estamos viendo ya estos procesos de relocalización de empresas y el déficit se va a poder ajustar conforme lo quiera ajustar la siguiente administración. La deuda sigue bajando. Nosotros estábamos proyectando que la deuda quedara alrededor del 50%, esa fue la política que se estableció, y que no pasara de 50%, que anduviera alrededor del 50%, y actualmente está en 46%. México es uno de los países con menor nivel de endeudamiento con respecto al tamaño de su economía. Hoy México tiene una economía mucho más grande que antes, y por eso la deuda está en una senda sostenible. ¿Y qué estamos previendo o qué se está observando a nivel global? Hay muchas presiones de ajuste fiscal en muchas economías, sobre todo en las avanzadas, y lo que se está enfrentando es un ambiente de tasas altas de interés. Esto está de alguna manera generando presiones en todas las economías y lo que probablemente vamos a ver en los siguientes meses o años es que muchas economías van a seguir incrementando su nivel de endeudamiento y México no lo está haciendo. Entonces México se va a seguir distinguiendo como un país con un muy bajo nivel de endeudamiento comparado no solo con economías emergentes o pares, sino con las economías avanzadas. Pues querido Gabriel, te agradezco muchísimo por esta conversación. Al contrario, David, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a tu auditorio, a tu equipo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente, chao.